ahí es todo paja. Y en efecto, mucha lignina, etcétera, mucha fibra neutrodetergente, pero la proteína se quedó en el 11 y muchas gracias, porque más del 10 me pareció un milagro ya. Lo normal es que estuviera en el 8 o 9% y no más, ¿no? Entonces, claro, al final el valor relativo pues se fue a un forraje de segunda. Entonces, a ver, las cosas creo que tenemos que ser muy profesionales, no debemos ir nunca a explotar el tema del forraje, porque esas pacas, pues, hombre, al final se las quedó él, porque tiene ganado, ¿no? Pero tuvo que meter muchas pacas para poder alimentar a sus ovejas, porque esto no tenía mucha fuerza, vamos a decirlo así. Ya me entendéis, creo. Entonces, bueno, me parece muy importante que trabajemos siempre en un entorno profesional y de calidad. Por eso, vuelvo a recomendaros, intentar hacer análisis de calidad de vuestros forrajes y vais a ver que igual lo que a vosotros os parece bueno, igual os dais cuenta, viendo esos análisis, que no es tan bueno. Igual la negociación tenéis que plantearla por eso con el papel por delante, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a seguir. En cuanto a la calidad, fijaos, estos son de un trabajo también del 90, pero que aquí nos habla también de proteína bruta de esparceta en este caso, ¿no? Y de la digestibilidad de esa proteína. Fijaos que la digestibilidad es muy alta. En general, la esparceta, ya os digo, tiene una calidad de proteína muy buena. Es algo que ahora se valora poco, yo creo, pero los veterinarios saben de lo que hablo. Saben que si tienen un forraje de esparceta para determinados momentos, según qué ganado y según qué momento de la cría de ese ganado, ellos les gusta mucho más la esparceta que la alfalfa. No, que no quita que, o sea, son complementarias. La alfalfa tiene más proteína. Fijaos que aquí estamos hablando de contenidos en proteína, pues de eso, entre 13-16 en el primer corte y 12-17 en el segundo corte. Lo normal de la alfalfa es que esté por encima del 18, pero por otra parte, la digestibilidad de esta materia orgánica, de esta proteína es muy alta, muy alta. Entonces, bueno, pues para determinados momentos es mejor que la alfalfa. Bien. Bueno, pues simplemente lo quería mencionar para que sepamos también en que nos movemos en un mundo que, a ver, hacer forraje tiene sus cosas y es necesario ser capaz de producir y demás, y que sepamos también con qué especies estamos trabajando en cada momento, ¿de acuerdo? Bien, no me quiero tampoco alargar demasiado. Estamos ya cerquita del turno de preguntas. Vamos a seguir, que tengo para contaros un par de cosas más. Bien, otros forrajes de los que quería hablar, las vezas y los titarros, que son, entre comillas, primos hermanos de las vezas. Las vezas son vicias activa, la veza villosa, ¿no? Que no sé cómo la llamáis vosotros, es una veza peluda, digamos, es más dura en condiciones por ejemplo, de humedad, como las nuestras. En vuestras condiciones yo creo que no os la recomendaría. En las zonas que tengan un secano un poquito más fresco, la beza puede ir muy bien, pero cuidado siempre combinada. En este caso estamos hablando de leguminosas que son buenas en combinación con cereales. ¿Por qué motivo? Porque no tienen unos tallos suficientemente duros y se caen. Al final, cuando empiezan a echar la vaina, empiezan a coger peso y lo habitual es que se caigan. Y es uno de los, vamos a decir, de las dificultades que nos encontramos en el cultivo de estos forrajes en nuestras zonas, porque, claro, si nos viene una primavera un poquito húmeda, una vez avena, por ejemplo, en la que no podemos entrar y está el grano, empieza a pesar y seguimos sin poder entrar porque no se dan las condiciones, pues al final tenemos pudriciones de botrytis particularmente y de otros hongos en la base del suelo, y ese forraje pues pierde mucha calidad. Luego el corte pues no es muy bueno, ¿no? Entonces, bien, hay que andar con cuidado, pero para ciertas zonas de secanos tirando a frescos van bien porque son productivas, Y el titarro es una especie que me gusta mucho
El titarro es una especie local. Local, con eso quiere decir que no, a ver, empieza a haber, hasta el año pasado, pues solo podría decir que hay ecotipos locales de distintas zonas y además de muchas zonas. He visto ecotipos que van desde el palentino que nosotros usamos, que nos va muy bien. Hay ecotipo también de otras zonas de Castilla y León, ecotipos manchegos, levantinos, catalanes y aragoneses, ¿no? Y entonces, cada ecotipo está adaptado a unas condiciones. Lo que pasa es que no tenemos una descriptiva de los ecotipos adecuados para las distintas zonas. Y entonces es una tarea que en principio está por hacer. Yo no he encontrado información, desde luego, llevo muchos años trabajando con el titarro. Me gusta mucho, particularmente porque tiene un tallo más duro que la beza. Al ser más duro, le cuesta más caerse, también le cuesta más engordar los granos en la vaina, lo cual le cuesta coger peso. Y sí, estamos un poquito ya enseguida en el tiempo de preguntas. Pero bueno, deciros que bien, el titarro, si tenéis oportunidad de encontrar semilla, os animaría a que lo probaréis, no solamente como grano, que vale perfectamente para la nutrición animal, no es de la familia de la almorta tal cual, la Thymus sativa, ya sabéis que no se puede utilizar en la alimentación animal, pero el titarro sí. El titarro no tiene ningún glucósido que dé problemas, con lo cual es recomendable 100%. Y de hecho tenemos un éxito bastante importante. Y como os decía, empieza a haber variedades ya comerciales. Todavía están empezando a desarrollarse, pero cada vez hay más interés. Cumplen con los principios del resto de forrajes de leguminosas, son importantes en la rotación y demás, pero claro, no, a ver, en una conversión evidentemente pues podríamos ponerlo en un año, lo que pasa que sería un año de rotación que se queda corta en la conversión, pero bueno, es una alternativa también. Aportan nitrógeno como las anteriores, no tanto, y por supuesto el rendimiento es muy variable. Aquí deciros rendimiento casi tendríamos, cada uno de vosotros tendría que decir cuando lo haya hecho cuál fue la horquilla de producción, pero fijaos, yo he tenido rendimientos entre 15 y 50 toneladas en materia fresca, que si estamos hablando en materia seca, pues estaríamos hablando de entre 3 y casi 10 toneladas de materia seca, ¿no? Entonces, hay tanta variedad que es muy difícil hablar. Pero bueno, cumplen y la verdad es que son forrajes de buena calidad. Por supuesto, mezcladas con gramíneas, en este caso casi siempre es la avena, la clave. La gente aquí cada maestrillo tiene su librillo. Yo la recomendación no bajaría del 10% de avena en la mezcla, porque con 5% se queda muy corto, pero si vamos a 25%, como recomiendan algunos, pues me parece que la calidad baja también. Y por supuesto, los únicos problemas de enfermedades casi siempre es las pudriciones en primaveras húmedas cuando no puedes entrar a segar, ¿no? Y por eso afectan mucho a la calidad. Por supuesto, tiene una función muy importante como abono verde, en el sentido de otoño. Es decir, ahora, si hay tempero húmedo o hay algo de lluvias previstas, yo soy muy partidario de poner ahora en grano de estas bezas o este titarro que podamos tener, de montón, no me importa si está limpio o no, porque lo que quiero es que germine rápido y que cuando llegue justo el momento de la siembra del cereal que va a venir a continuación, lo incorporo 15 días antes y dejo que ese abono verde trabaje en ese suelo. Y de esta manera, cuando siembro el cereal, tengo una activación completa de ese suelo, me están trabajando los microorganismos y consigo una emergencia rápida también del cereal y una alimentación para los primeros estadios del cereal que viene a continuación. Esto en zonas de secanos, duros, pues es más complicado de hacer porque la ventana de humedad es muy cortita, pero bueno, en otras zonas sí que se puede hacer y nos funciona muy bien. Y por supuesto el aprovechamiento puede ser en seco o en silo semihúmedo, que es lo más habitual en la zona nuestra. Aquí tenéis, y ya de momento me planto con esto y vamos a las preguntas y luego acabamos. Por ejemplo, un ejemplo también de un corte tampoco muy exitoso de una mezcla de titarro con avena negra. El otro día os hablé que la avena negra está muy cotizada en las zonas nuestras cercanas de Guipúzcoa y Vizcaya
y por tanto el forraje de Titarro avena negra pues también era muy valioso. Fijaos que fue un corte muy tardío y a pesar de que tenía una materia seca casi del 80%, tuvimos y una proteína muy baja, fijaos, porque evidentemente las mezclas con cereal pues baja bastante la proteína. La calidad del forraje, gracias a las fibras, fue de primera, un forraje de primera, curiosamente. Entonces, bueno, que sepamos que de alguna forma pues esto nos permite jugar con una alternativa buena para un año. Evidentemente, los forrajes intercalados entre cultivos de grano pues son fundamentales también pues para hacer limpieza de cardo, limpieza. Si esta mujer que nos ha preguntado antes sobre el sonchus, pues porque es una alfalfa. Pero claro, si lo tuviera ese sonchus en una alubia, como sí que nos pasó hace 2 años en una parcela de un agricultor cercano, pues la recomendación rápidamente, pues cortar todo eso y como la alubia tiene un ciclo más largo, el sonchus había florecido y había llenado todo de semillas, pues el siguiente año pues una forrajera. Ese sonchus va a nacer, pero no le va a dar tiempo a semillar y entonces, bueno, pues nos va a dejar de dar problemas al segundo año, posterior a las alubias. Bueno, esto es un poquito hasta aquí llego de momento y prefiero que me hagáis preguntas, si os soy sincero, pero bueno, no por nada, sino porque creo que la participación es clave aquí. Venga, pues, Carlos, no Pues sé si la gente va preguntando. Bueno, me adelanto 2 minutos, 2 minutos, pero bien, no pasa nada. bueno, pues las hay. Vuelvo a abrir el micrófono, volvemos a abrir el micrófono para todo aquel que quiera preguntar, pero nos ha escrito Adrián y nos pregunta Roberto que si puedes explicar un poco los parámetros de calidad que se miden en forraje de alfalfa, porque en molinos industriales nos dice que es un gran debate siempre entre el agricultor y el receptor del producto. Sí, bien. Pues aprovecho la diapositiva que tengo puesta porque son los mismos para la alfalfa que cualquier otro. Los parámetros clave en el caso de estos forrajes son, primero, por supuesto, la materia seca, es decir, el análisis, no sé si estamos hablando, porque cuando hablamos de fábricas igual estamos hablando de alfalfa deshidratada, ¿no? No lo sé. Pero yo trabajo solo con alfalfas frescas, henos, o sea, el producto que va a dar origen luego a un heno o a un silo semihúmedo. También en la alfalfa hemos hecho silo semihúmedo porque no nos queda más remedio, pero no es mi ideal. Entonces, el primer parámetro importante es la materia seca. Una materia seca en torno a un 20 y algo por ciento es lo normal. Lo normal. Cuando vamos a materias secas ya por encima del 40, estamos hablando ya de un forraje muy lignificado cuya calidad va a ser menor. Luego, el segundo parámetro importante, proteína bruta. Tenemos que tener una proteína bruta en torno, en alfalfa, 18 para arriba, sería lo normal, para ser una alfalfa buena. Luego, la combinación de estos parámetros que os estoy diciendo es lo que nos va a dar el valor VRF, que digo, el valor relativo, ¿no?, del forraje. Pero bueno, que sepáis, todos estos parámetros que están aquí son los que entran en las ecuaciones estas, en los algoritmos, ¿no?, como dicen ahora. Pero bueno, que sepáis que por eso hablo de estos parámetros. Pero bueno, el importante, el base es el de proteína bruta. Proteína bruta y luego los 2 tipos de fibra. Fibra bruta también, pues es interesante saber, porque cuanta más fibra bruta haya, digamos, no puede estar por debajo de cierto valor, porque si tiene poca fibra es un forraje que no va a trabajar bien, que tienes que andar mezclándolo con otros forrajes y tal. Entonces tiene que tener un mínimo, no me acuerdo cuál es, esto en la literatura sí que viene, pero no os puedo decir cuánto, pero sí que tiene que tener un mínimo y sí que los valores, estos 2 valores, fibra ácido detergente, esta FAD que pongo aquí en porcentaje, es fibra ácido detergente y fibra neutro detergente. Se refieren a la extracción de fibra en determinadas condiciones de laboratorio. No voy a entrar porque no merece la pena, eso lo podéis, casi se puede buscar en internet, mirar un poquito de qué va, pero se trata de 2 parámetros con los cuales sabes el tipo de fibra que tienes. Lo que os digo, si es más tipo celulosa y el tipo de celulosa que es, si es más tipo lignina y el tipo de lignina que es y otras fibras, ¿no? Entonces, sabiendo cómo son tanto proteína como fibras y la materia seca que tienes, pues sacas un valor
un valor X, un valor del forraje, ¿no? Y ese valor es el que te discuten a ti en la fábrica, exactamente. Entonces, bueno, sabiendo estos parámetros, tú puedes sacar un VRF. Es fácil, o sea, es una fórmula muy sencilla. Entonces, simplemente con eso tú puedes defender tu producto, así de claro, sabiendo lo que tienes. No, creo que he respondido, pero bueno, si hay más dudas, pues profundizamos. Tenemos más preguntas, nos han escrito. Blanca nos pone, ¿es aconsejable AL? Y se ha quedado ahí cortada la pregunta, con lo cual, Blanca, si puedes repetir la pregunta, vuelve a escribir o nos la planteas de viva voz. Nos pregunta también Adrián, nos dice que muy interesante la charla, Roberto, y que la pregunta sería si alguna rotación con leguminosas y cereales que no se coman los conejos, problema importante sin duda, Roberto, aquí de los conejos en muchos pueblos de Aragón, pero pregunta eso, ¿alguna rotación con leguminosas y cereales que no se coman los conejos en zona cercana a Zaragoza? Tengo respuesta, no te lo vas a creer, ¿eh? Es Adrián el que me pregunta. Ahora se estará riendo. Los alberjones o arvejones, Vicia monanthus, es el nombre científico. Es una leguminosa que en ecológico va muy bien. Como no he completado la presentación anterior, pero va a ir en la presentación anterior, la del día anterior, la de los cultivos extensivos. Me parece muy interesante. Es una leguminosa a grano, no es forraje porque hasta donde yo conozco esas variedades son de talla corta, pero no les gusta a los conejos ni a las liebres. Es curioso, es una cosa que la experiencia nos está demostrando que no les gusta y no se las comen. Entonces, bueno, esa rotación con leguminosa, lamentablemente es la única. Entonces, bueno, a ver si igual rodeando no sé, la alfalfa o rodeando los demás cultivos de alberjones, pues igual te puede servir. Pero bueno, esta desde luego. Y luego consigues un grano de calidad de proteína alta, además, comparable al guisante, y en ecológico se está vendiendo bastante bien. O sea, la gente que tiene alberjones está consiguiendo buen precio. No hay mucho, ¿eh? Es una leguminosa grano a indagar un poco. Yo os pondré lo que conozco de ella para que tengáis esa información. De acuerdo, pues vamos con más preguntas. Mientras tanto, Roberto, comprueba, no sé si has puesto tú la opción de silenciar a los participantes para que no te hagan preguntas. Nosotros los tenemos abiertos, con lo cual seguimos. En principio, yo no he silenciado a nadie, creo. Vale, Vamos a ver el audio. tenemos a todos activados con el sonido. Si no, mientras tanto, vamos haciendo las preguntas por aquí. Nos pregunta Juan sobre alguna experiencia con habas forrajeras. Vale, no tengo experiencia con habas forrajeras. He tenido que hacer un forraje de habas porque después de un cultivo de habines, pues eso, que se cayó mucho, vamos, que fuimos muy tarde, se cayó un mogollón de habines, se cayeron al suelo y al final pues dejé que nacieran y se instalaran y al final cogí los habines como forraje y tengo el resultado de la calidad de ese forraje, pero si quieres, no sé si ha sido Juan el que lo ha preguntado, me lo voy a apuntar para ponerlo en la presentación, pero no fue un ensayo, sinceramente. No he trabajado con avines forrajeros, así que no te puedo decir. Sin embargo, sí que para la última diapositiva que tengo es sobre guisante forrajero, del que sí que tengo experiencia. Bueno, pues vamos con otra pregunta. Juan José nos dice que si es interesante una rotación con beza y avena para cosecharla para grano y que cuáles serían las dosis y el momento de siembra, Roberto. Beza avena para grano. Pues mira, sinceramente, no te recomiendo beza avena para grano por una razón, porque la beza, según variedades, también, cuidado, hay variedades, pero la beza no es variedades de beza no son demasiado productivas en grano, sinceramente. Entonces, recomiendo mucho más titarro para hacer grano, sin ninguna duda, vamos, de calle, se lo lleva de calle. El titarro produce un montón de grano y además es fácil de coger, se coge bien. Y la dosis, voy a hablar de memoria, no me gusta, pero si no recuerdo mal, la dosis estaba
la avena era de entre 10-15% del total, y me parece que el titarro, la dosis, no sé si son sobre 40 kilos por hectárea o algo así, o 40 y tantos, y entonces, y la avena, que viene a ser sobre 180, pues tenías que calcular un 20% de dosis de avena, o sea, bueno, pues sobre 180, el 20%, ponerlo ahí, y más o menos en torno a 40 kilos de titarros, pues son 40 y pico, si recuerdo bien, de titarro. De beza sería lo mismo. Si tienes una variedad de beza que grane bien, entonces más o menos la dosis de beza es la misma. Sí. Estoy hablando de memoria, A ver, yo con los números manejo muchos números y al final del día la verdad que me cuesta recordar bien, pero lo miro y os pongo la dosis de siembra, ¿vale? Pero bueno, estaríamos hablando de esos números. Calcular, lo dicho, perdonadme, voy a insistir nada, muy brevemente. Si estamos hablando de un 15% de avena y un 65, digo, un 85% de titarro, pues calcular el 85% de la dosis del titarro sobre 40 kilos, pues sobre 40 y pico kilos, pues 40, y sobre 180 kilos de la avena, pues el 15% de esos 180 kilos. Y así os sale la cuenta. Más o menos así hay que trabajar. Nos llega otra pregunta. Roberto nos dice que si es aconsejable, la pregunta que queda pendiente de Blanca, ¿es aconsejable sembrar alguna planta en el perímetro de las parcelas? Dice que las tiene una concentración parcelaria y no hay un solo árbol, todos ribazos pelados. Vale, si la pregunta es por el tema de Es que la pregunta tiene varias respuestas, pero bueno, voy a atender a todas las respuestas posibles brevemente, y si quiere que profundicemos en alguna, pues hablamos de eso. Si es para separarse de los vecinos, que seguramente serán convencionales, la recomendación suele ser intentar dejar esos 3 metros, incluyendo linderos, de diferencia, porque es verdad que a veces hay derivas y es un problema recurrente este. No es tan grande en los extensivos. En general, los problemas que hay con derivas y con problemas de afectación de herbicidas, por ejemplo, del vecino a la parcela de un ecológico, pues es a veces por fallos. Fallos no suelen ser de mala fe. Son fallos pues porque no ha recogido bien el brazo del carro al dar la vuelta, porque no se ha dado cuenta que en ese momento la brisa o el aire soplaba en dirección hacia el ecológico y tal. Entonces, bueno, en ese sentido, pues conviene siempre dejar esos 3 metros pues para intentar no tener esos problemas. Que esos 3 metros luego los pongas de otro cultivo, hombre, siempre plantea dificultades, pero bueno, nunca está de más. Los viticultores sí lo hacen. Los viticultores donde hay más problemas suelen poner bandas florales o suelen poner un cultivo que haga barrera, ¿no? En secano es más complicado esto porque al final pues tienes que, pero bueno, puedes poner un cultivo distinto 3 metros o 6 metros incluso si puedes, que a veces no se puede, y luego si las cosas vienen bien, pues cogerlo y meterlo en el montón del ecológico, y si tienes cualquier duda, sacarlo fuera, cogerlo alrededor y sacarlo fuera. Eso en ese sentido. El valor de los ribazos como fuente de insectos auxiliares también es importante. Cada día se valora más, y en ese sentido ahora se están comercializando mezclas de semillas de florales, de plantas con flor, o la opción también que puedes tener es dejar que nazcan las, vamos a decir, plantas espontáneas, y que esas plantas espontáneas sean el reducto, el refugio de los auxiliares de cultivo. Es verdad que los auxiliares de cultivo trabajan mucho, comen muchos pulgones del cereal, comen otros insectos, es decir, y siempre son de ayuda. Entonces, en estas dos líneas está claro que es así, pero cuidado, rodear una parcela con otro o con un cultivo, digamos, diferente del cultivo principal y tal, es difícil de gestionar. Pero bueno, es factible. Andreu nos repregunta, nos dice que si has dicho alberjón, Vicia narbonensis, Ay, que si perdón, eso es lo que no nos gusta a los conejos. perdón.
Sí, tienes razón. Vicia narbonensis, joder, ¿en qué estaría yo pensando? A ver si La les va a Vicia gustar monarcos mucho. es la algarroba, sí, no, Vicia narbonensis, perdonadme. Digo, a ver Ay, si les hablar va de a gustar memoria mucho y es... se nos llena de conejos y les gusta mucho el alberjón en lugar de la vicia Ya vais a ver narbonense. que no. Es un exitazo, ¿eh? Esto, yo, vamos, cuando hice los primeros ensayos con alberjones no tenía ni idea. Y luego, a medida que fui haciendo, ya me di cuenta y luego me contaron de Castilla y León y me decían, no, si la gente los pone y no tienen problema de liebres, particularmente, que allí hay más liebres que conejos. Y bueno, pues genial, pero para Pues conejos también. Pues interesante sin duda, ¿eh? Porque como decimos, y bueno, todos los que estamos aquí creo que lo sabemos, en Aragón es un problema importantísimo la Sí, plaga de sí. la sobrepoblación de conejos. José nos pregunta, nos dice que si tienes experiencia, Roberto, con la cocha escoparia para secanos duros de monegros. No tengo ni idea, no sé qué forraje es ese. La verdad, así Cochia soy claro, ¿eh? escoparia. Ujú, Cochea escoparia. Si ujú. me podéis poner bueno, pues será con escoparia. Pues lo Sí, miro, intento buscar, pero no tengo ninguna experiencia. Tener en cuenta, y me podéis a perdonar, ¿eh? Yo estoy encantado que me invite el comité y a exponer porque me encanta, además, Aragón es una tierra que me encanta, ¿eh? Voy, si puedo, cada año voy al menos una vez y este año me lo estoy perdiendo con esto de la pandemia, es un rollo, ¿no? Pero me encanta. Y sí, pero claro, nuestra zona es más parecida a la zona media de Navarra, a zonas de Huesca, un poquito ya tirando hacia el Prepirineo y tal. Claro, no tenemos, a ver, para secanos no tenemos mucha experiencia, lamentablemente, ¿eh? Pero bueno, si no, os puedo dar el teléfono de algún de estos hombres que os digo, de Carlos Lacasta o de Ramón Meco, que son especialistísimos bueno, en temas de secanos duros. Ahí, esto sí que saben, mucho más que como, yo. Como luego nos queda también es el correo electrónico, aparte ha comentado Roberto que luego facilitará unos teléfonos, un correo electrónico, también tenéis el nuestro, aparte de la encuesta que os vamos a mandar de satisfacción, de que en unos días os enviaremos también el audio de la ponencia, pues tenéis nuestro correo para cualquier duda, nosotros se la trasladaríamos tanto a Roberto como al resto de ponentes. Y vamos con una última, si no llega ninguna más, porque estamos ya casi fuera de tiempo. Bueno, Nos pregunta Adrián acerca de variedades de guisantes forrajeros y también ah, acerca de un problema, nos indica Adrián, que han tenido con antragnosis. ¿Cuáles serían, Roberto, tus opiniones y recomendaciones? vale, voy a mostraros la siguiente diapositiva, que en principio iba a ser la última y luego la despedida, pero fijaos, aquí tengo el tema de guisante forrajero. Lo mismo, tiene las mismas funciones que los demás que hemos visto y funciona muy bien. Mi experiencia, claramente, Adrián, guisantes de talla alta. Hay ahora mismo varias variedades que están en el mercado, se puede conseguir semilla, además, semilla ecológica va a ser más difícil de momento, ¿no? Pero se puede conseguir semilla sin tratar. Y si hay cualquier duda, me escribes que sé dónde encontrar. Y son variedades tipo viriato, luna, chicarrón. Son variedades que curiosamente se desarrollaron en Castilla y León por el centro de allí, el Litacil, hace unos años, y son variedades de talla alta. Cuando digo talla alta, para que os hagáis idea, este agricultor con el que os he dicho que ha hecho un trabajo muy bueno conmigo y que digamos que ha tenido muy buen resultado, pero yo mismo he trabajado en nuestra parcela con estas variedades y tengo mucha experiencia, alcanzan en torno en secanos, secanos frescos, tirando a normales, no áridos, te puede coger tranquilamente una talla de unos 60 para arriba, unos 60, ya con grano, me refiero, o sea, ya en el momento del corte. Y van muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema de la antragnosis? Quisiera preguntarte, y es casi seguro que sí, que igual has pasado alguna rastra para quitar la hierba o algún tipo de cultivador sembrado entre líneas. Mira, propuesta o sugerencia, preparar el terreno, hacer falsa siembra y sembrar este de guisante en la dosis que no he puesto, pero que os tengo que poner, la dosis de siembra que os indicaré. Que es una dosis un poquito más elevada que lo habitual. Si sembráis en torno a 80 kilos, pues algo más. No me acuerdo, igual estoy diciendo una burrada, pero no me acuerdo a qué dosis se sembran estos ensayos.
Y después de la falsa siembra, después de la falsa siembra, sembráis el guisante, tal cual, o sea, incluso a voleo. Y olvidaros, no lo toquéis, así de claro. La antragnosis es un problema por el efecto de, porque lo he hecho varios años, intentar quitar la hierba, sobre todo la típica sinapis, la mostacilla y demás, que es una pesadilla para el guisante. Es mejor olvidaros. No toquéis el guisante, no le hagáis nada, porque cualquier labor que hagáis con cualquier apero le produce microheridas al guisante. Y en esas microheridas, cuando aumenta la temperatura y la humedad, aparece la antragnosis y lo arruina del todo. Entonces, guisantes de talla alta, primera recomendación. Y segundo, intentar no hacer ninguna labor. Sembrarlas a dosis un poquito más alta de lo habitual y no tocarla. Y cogeréis guisante forrajero o guisante grano, En guisante grano también, pero cogeréis guisante forrajero seguro. Y bueno, creo que habré respondido a su pregunta. A ver. Bueno, pues de momento no hay, bueno, de momento y de final, no hay más preguntas. Seguro que si alargáramos el tema surgirían muchas más. Os vamos a recordar que Roberto va a facilitar esos teléfonos, también ese correo electrónico. Os recordamos que nosotros también tenéis el correo electrónico, la comunicación con el comité, con Aragón Ecológico para cualquier duda, y que nos pondremos en contacto con vosotros para facilitaros también las dos ponencias, tanto la del pasado martes como la de hoy. Antes de terminar, bueno, pues recordaros que mañana os enviaremos una encuesta por correo electrónico también, para que nos contéis y nos expliquéis en qué podemos o en qué debemos mejorar. No Roberto, sino nosotros. Sí. Roberto, la ponencia de Roberto, ambas han sido magníficas, pero bueno, lo que podemos mejorar nosotros desde Aragón Ecológico, y también lo dicho, para cualquier duda, allí tenéis nuestros correos electrónicos. Os recordamos, antes de despediros, que volvemos el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde, 14 y 15 de septiembre, lunes y martes, con una nueva ponencia sobre insumos utilizables en producción ecológica, que miércoles y jueves, a partir de las 3:30 de la tarde, hablaremos sobre frutal de hueso en producción ecológica, y que el viernes, a partir de las 4 de la tarde, de lo que hablaremos será acerca de certificación del sector transformador en ecológico, que todavía estáis a tiempo para inscribiros a las ponencias, que os seguiremos informando del resto, aunque en esa página web, en ese landing, aparecen las ponencias que quedan hasta el próximo mes de octubre. Agradecerle simplemente una vez más a Roberto Ruiz de Arcaute, técnico especializado en producción ecológica, las 2 tardes que ha querido compartir con nosotros, que seguro que el año que viene volvemos, no sabemos si en formato presencial o en formato online. Ojalá sea digital. Y por mi parte, no, agradeceros a vosotros la atención prestada, la invitación primero, evidentemente, porque me gusta difundir, me gusta comunicar, pero además que agradeceros vuestra atención, que es difícil mantenerla en condiciones online, Lo sé que es complicado, me trago muchos webinarios y a veces cuesta seguirlos, pero os agradezco la atención y las preguntas. Y lo he dicho por Carlos, pero me gusta reiterarlo, de verdad, o sea, con toda confianza. No tengáis problema en escribirme, os voy a dejar mi correo electrónico y un teléfono, escribirme o llamarme, porque, a ver, aprendemos todos. O sea, yo aprendo con vuestras preguntas. Estas preguntas que me habéis hecho para mí son fundamentales. Y os agradezco muchísimo el interés y la atención prestada, y os deseo lo mejor. Y a mí me gustaría que esto creciera mucho, la producción ecológica, en todos los sitios, tanto en la zona nuestra como en la vuestra, y que la cosa, que cambie un poquito la visión esta convencional que hay ahora, y mejoremos la capacidad de producción y la calidad de nuestro producto ecológico. Gracias, Roberto. Lo dicho, nosotros también estamos encantados, y a todos los participantes, a todos los asistentes, gracias también por participar. Y ya sabéis que el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica y Aragón Ecológico estamos a vuestra disposición también para resolver cualquier tipo de dudas. Gracias a todos, gracias Roberto, y hasta una próxima ocasión. Nos vemos, seguimos en contacto. Gracias. Adiós. Vale, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.